Les Mores Verdes Radio, ciencia y filosofía. Desde nuestra inmadurez buscamos sabiduría. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Israel y estoy aquí que voy a empezar una conversación con mi amigo Francisco, mi vecino de la filosofía. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Aquí en sorpresivo, en modo sorpresivo. ¿Te da la sorpresa? Sí, y porque uno, al ser este nuestro primer podcast, pues no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, sabemos que va a pasar algo inesperado porque si estamos en modo sorpresivo y eso siempre será bien recibido. Así que me gusta cómo estamos empezando. al Bueno. toro. Yo había hecho una pequeña lista de preguntas para iniciarme en esto de la locución de radio y tal, tipo entrevista, donde más o menos se preparan las cosas, pero realmente no lo disfruto, es decir, prefiero llamarlo conversaciones, como nuestro vecino el del arte, que ahora mismo está en un retiro, retiro de las ondas, pues comentó, lo nuestro es conversar, en el sentido de dialogar, de diálogos, ¿no? Pues prefiero ponerme ahí en ese lugar. Y bueno, para que no haya más rollo, ¿qué tal el clima por las Islas Afortunadas? Bastante calor, hasta el punto de cambiar los temperamentos, pero bastante calor. Y bien, bien, no nos podemos quejar, estamos acostumbrados, o sea que bien. Bueno, está bien ese juego de palabra con temperatura y temperamento. Bueno, pues yo tengo mucha curiosidad y por eso he querido que esta sea nuestra primera entrevista de vecinos que nos llevamos bien, ¿verdad? Y siempre tu tema me llamó la atención. Yo recuerdo cuando era pequeño, pues veíamos algunas de las películas de karate que echaban en el cine de verano, allí en Jerez de la Frontera, que también con mucho temperamento y con mucha temperatura, incluso de noche. Y los chavales del barrio, pues salíamos de ver la película y todos estábamos haciendo cata unos contra otros y tal. Bueno, como que se pegaba aquello, ¿no? Se comunicaba, se contagiaba. Pero no he vuelto, perdón, no he vuelto a mirar el tema de las artes marciales, así que qué mejor ocasión y qué mejor anfitrión que me introduzca en ese lugar maravilloso, lleno de historia, de filosofía, de sabiduría y también de acción, que es el de las artes marciales. Quiero comentar haciéndote una pregunta directa, como si fuera una entrevista, ¿verdad? Y que dice lo siguiente. mm, ¿Qué es artes marciales y qué es desarrollo personal? Y así nos vamos a introducir todos brevemente en este mundo. Mm, vamos a ver, artes marciales. eh, Mira, leo la definición directamente porque soy un poco complicado a la hora de relatar con firmeza, ¿no? Artes marciales, dice la Wikipedia, también llamadas artes militares o artes castrenses, o sea Mm, que los españoles tuvimos que dejar huella por ahí en el mundo, seguro. son prácticas y tradiciones cuyo objetivo es someter o defenderse mediante una técnica concreta, ¿no? Entonces,
artes marciales sabemos que viene de las habilidades de Marte, del dios de la guerra. Marcial Oh, viene de Marte. Entonces, son todos los pueblos han tenido que defenderse porque bueno, por desgracia, el ser humano, libertad y propiedad dice que van de la mano, ¿no? Entonces, la conquista por recursos también van de la mano con la propiedad. Entonces, los pueblos al final han tenido que defenderse. Cualquier pueblo siempre va a tener un arte de defensa. Por ejemplo, aquí en Canarias tenemos la lucha canaria, el mm, arte del palo, y hace poco me dijeron un dicho que había en Cuba, dice, temo más dice, temo más a un canario con un palo que a un cubano con un cuchillo. Algo así decir, algo así. Que me corrijan quien me escuchan, pero me hizo gracia porque la emigración que hubo de Canarias a Cuba, claro, los que venían, los que salían de aquí, aquellos pastores, aquellos niños criados cuidando cabras y ganado, pues estaban versados o se les instruía en el arte de la lucha del garrote canario, ¿no? El palo mm, canario. Y claro, hacían, nosotros decimos virguerías, que eran, virguería. eran muy habilidosos en el arte de manejar el palo. Entonces, artes marciales, a nivel personal, la defensa, por lo que entiendo, la defensa personal, el tener que defenderte es porque hay gente que por desgracia recurre a la violencia como método de conversación, ¿no? La razón no, la fuerza de la razón. Entonces, de ahí que hayan artes militares en cualquier pueblo, en cualquier época. Y desarrollo personal, claro, aquí hay un inciso porque eh, desarrollo personal es aquello que nos ayuda al proceso de superación y crecimiento, ¿m? Que nos ayuda a identificar nuestros verdaderos intereses y objetivos vitales. Esto lo dice una página que acabo de encontrar por aquí. Objetivos vitales para adquirir y potenciar los recursos necesarios para alcanzarlos y así dar sentido a nuestra vida. Es decir, es como una pequeña búsqueda de autorrealización. Pero claro, desarrollo personal es de la personalidad. O sea que al final buscamos sentirnos mejor, más equilibrados y más completos. Lo que habría que puntualizar es que también si hay desarrollo espiritual en las artes marciales, Mm, ¿no? Si estas inciden, afectan o mejoran la evolución espiritual del ser humano. bien, bien. Oye, pues me quedo con esa definición de desarrollo personal y ese inciso en el tema espiritual. Es algo que aquí quiero dejar claro y tú también, y lo vamos a dejar claro en esta página del Esmores Verdes Radio, porque se sepa distinguir bien cuando una enseñanza o disciplina es útil para la persona y también y o para el espíritu. Esto que estamos iniciando ahora de las artes marciales y a partir de tu definición de desarrollo personal, pues viene muy bien para yo conducirte o invitarte a que vayamos por el camino de la utilidad de las artes marciales para el desarrollo espiritual. ¿Qué te parece? Claro, aquí se pone súper interesante todo el contexto porque se sale un poco de lo normal, de lo que ya se puede escuchar por ahí o que bueno, realmente este enfoque, Carlos, de desarrollo personal y las artes marciales, cómo afectan aquí, no es un enfoque que se escuche o que se tenga en conversación normalmente. Los enfoques siempre suelen ser para otra cosa, ¿no? Para defensa, porque gustan o porque el estilo de vida. Si puntualizamos más todavía y vamos al cómo afectan al desarrollo espiritual, pues esto va a ser, no sé lo que va a venir, no sé por dónde van a venir los golpes. Muy bien, pues vamos a ir conduciendo esos golpes y la siguiente cuestión que quiero que me cuentes, que yo aquí soy el primero que quiere ser informado por alguien que conoce bien a fondo el tema, y es lo siguiente: ¿cómo ha surgido tu interés por las artes marciales y tu interés por entender su significado real? No sé si son dos momentos.
o el mismo momento? Eh, mm, Mi interés por las artes marciales viene desde pequeñito. Mi padre ya practicaba artes marciales en su juventud. Y igual, cuando veíamos películas de artes marciales en el cine, salíamos golpeando los carteles de las, También las señales de tráfico de la calle. Esto lo hacía todo el mundo. era Entonces, algo universal, entonces. es algo universal. Además que te movía el centro motor para eso, te creías invencible y salías haciendo ese tipo de movimientos. Luego llegó una época, el boom, claro, mi niñez es en el boom de los 80 de las artes marciales, ¿no? No sé si recuerdas que en Antena 3 había un programa dedicado exclusivamente a poner películas de artes marciales. Yo viví mucho ese Mm, boom. Practiqué esporádicamente eh, 3 meses, sería Sorinji Kempo en su momento, con 10, 11, 12 años. Y ya luego más adelante, sí, con 20, aunque hacía mis pinitos de forma particular, autodidacta, pero ya luego con 20 años sí es verdad que empecé más en serio a practicar, ¿no? Y no me considero un experto porque he entrado y salido. Mi ruta no ha sido de disciplina continua prolongada en el tiempo, sino que he entrado y salido a partir de varias circunstancias de mi vida, pero siempre ha sido una asignatura pendiente. Entonces ahora sí tengo un poquito más de constancia, gracias a Dios, en estos últimos años en la práctica. Y bien. la segunda parte que me decías, porque el interés surgió desde la infancia, la segunda parte, perdona, Carlos. Profundizar y entender su significado real. Claro, lo bonito, gracias Carlos, lo bonito es que si solo te quedas en la banda externa, esto ya pertenece a la curiosidad personal, pero creo que todos los practicantes nos termina pasando. Si te quedas con la forma externa, pues nada, practicas y aprendes la filosofía del arte que estés desarrollando y ya está. Pero en mi caso, siempre he estudiado, buscado y intentado comprender el porqué y el origen, ¿no? De dónde sale y qué tienen en común las distintas disciplinas y cosas así. Yo muchos años he investigado y he ayudado a hacer un par de trabajos a nivel personal de agentes, a practicantes serios que tienen que ver con las artes marciales, porque la investigación de este tema, pues bueno, aunque a priori parece frívolo, más adelante, si todo sale bien, vamos a ver en este podcast cómo tiene que ver con más profundidad, con cosas más profundas que las que de entrada aparecen, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, pues también a mí me está dando ganas de entrar en la utilidad que pueden tener las artes marciales para el desarrollo espiritual. Para el personal entiendo que habrá algunos valores, por ejemplo, que te ayudan a la concentración y tal. Bueno, igual te estoy machacando el tema, pero mm, vamos a profundizar más en el tema espiritual, aunque es una palabra que hoy día igual anda un poco devaluada, cualquiera puede hablar de algo espiritual, pero quiero que a partir de esta conversación las personas, las oyentes y los oyentos, ¿no? Y los oyentes pues puedan saber cosas del espíritu, que por otra parte os anuncio a todas y a todos que el espíritu es algo que está dentro de uno y que ocasionalmente se manifiesta y nos asusta un poquito, ¿no? Y volvemos a nuestra vida normal, no vaya a ser que cambie mucho nuestra situación para mejor, ¿no? Pero te voy a hacer la siguiente pregunta en la línea de abrir la brecha entre la relación de las artes marciales con el espíritu. Por ejemplo, ¿cómo ayudan las artes marciales en el desarrollo espiritual de una persona? Vale. Directamente, ahí sin anestesia. Sin anestesia, vale. Esta es difícil de esquivar. Mm, Nosotros sabemos por el tipo de instrucción, ¿verdad? Compartimos valores, tú y yo, Carlos. Nosotros sabemos que eh, para poder acceder al contacto con el espíritu, nuestro carácter y nuestra conducta tiene que ser modificada a raíz de ciertas prácticas psicológicas
y en nuestro comportamiento y nuestra ética moral diaria, ¿no? Eso va a afectar sí o sí a nuestro desarrollo interior. En pocas palabras, según cómo te comportes, así eres. Tú no puedes ser un bebedor, un fumador, sin insultar a nadie, cada uno que viva como quiera, pueda o le interese. No, no estamos criticando, estamos dando opiniones subjetivas e inmaduras, en mi caso, que, que no tienen intención de herir a nadie, ni de creerme mejor, ni de creernos mejor, ni nada. Simplemente estamos exponiendo, ¿no?, nuestras ideas, que como decía Churchill, todo el mundo tiene su propia opinión, ¿no? Entonces, aunque lo decía de otra manera, pero lo decía así. Entonces, las artes marciales, el primer contacto que tú vas a tener con ellos es a través de la práctica física. Física. Tú aprendes una serie de movimientos que te ayudan a que la mente, al ver esa serie de movimientos, que la mente obliga al cuerpo a repetirlo. O sea, ya empieza a haber una especie de control sobre los movimientos físicos. Si nos dirigimos a la cábala, que la gente no se asuste, pero si nos dirigimos a la cábala, veremos que el mental, el mundo mental, está sobre el mundo físico. Lo que quiere decir que la mente tiene que mandar sobre el cuerpo. Aunque sabemos que la voluntad tiene que mandar sobre la mente y la conciencia sobre la voluntad y el espíritu sobre la conciencia. Pero bueno, básicamente era que la mente debe mandar sobre el cuerpo. Y estos tres conceptos, Shin, Tai, que se dice en japonés, mente, espíritu, mente y cuerpo, tienen que desarrollarse al mismo tiempo, en unísono. Porque al final buscan las artes marciales una persona íntegra, una persona integrada, una persona individual, podríamos traducir. Una persona que lo que piensa, lo que dice y lo que hace vayan acorde. Porque si tu vida no es coherente o ética o moral, no tienes acceso a un desarrollo espiritual. Con esto quiero decir que según te comportes, así te desarrollarás espiritualmente. Si tu vida es, si tu vida es un caos, está claro que no nos vamos a terminar desarrollando. El desarrollo espiritual dentro de las artes marciales tiene que ver con, como decimos, el desarrollo espiritual dentro de las artes marciales tiene que ver con eso. Empezamos practicando las técnicas. Esas técnicas, al tener que practicarlas luego en soledad, en nuestra casa, nos obligan a estar centrados en nosotros mismos. Estar centrados en nosotros mismos es estar presente aquí y ahora, donde tú estás obligando al cuerpo a realizar una serie de movimientos exactos que has aprendido, con lo que te obligas a estar centrado en ti, y eso hace que la atención vaya hacia adentro. El primer contacto es ya que tu atención se va a dirigir a ti poco a poco en la práctica. Por eso a los grandes practicantes les gusta mucho practicar, porque al final su atención está sobre ellos mismos. Y aunque queda en la forma física, está claro que poco a poco se va dirigiendo cada vez más internamente. Sabemos el poder que tiene la atención sobre nuestro bienestar espiritual. Entonces, burdamente o no burdamente, de forma abrupta o de forma más osca, no lo sé decir de otra manera, las artes marciales van a incidir en nuestro cuerpo, pero poco a poco con el tiempo y la práctica pueden ayudar a una mejora de nuestro desarrollo espiritual, según entiendo yo. Bueno, estupendamente explicado, así lo empiezo a entender yo a partir de lo que me dices. Entonces, recuerdo ahora otra disciplina relacionada que es la ciencia de la meditación. Bueno, yo lo llamo la ciencia porque aquí mi ocupación, mi business principal es la ciencia, ¿no? Pero la ciencia de la meditación también tiene mucha relación con las artes marciales, ¿no? ¿Me puedes dar algún
algún ejemplo? Bueno, ahora lo has dado, pero algo más concreto. Sí, Taisen Decimaru era un monje zen, discípulo de Kodo Sawaki, otro monje zen. Taisen Decimaru escribe el libro El Zen y las artes marciales. Taisen Decimaru dice que dos grandes cosas que se exportan desde Japón son las artes marciales y la meditación. Si nosotros hacemos un poco, rascamos un poco en la historia, quien funda las artes marciales Shaolines es una reencarnación de Buda. En Japón se le llama Damo, pero en la India se le llama Bodhidharma. Bodhidharma se le cree, se le atribuye que es la quinta reencarnación del Buda y él hace crea los templos Shaolin, donde crea los templos y enseña las artes de defensa. Sabemos que a nivel psicológico se dicen que las técnicas físicas se daban a aquellos que psicológicamente ya estaban preparados para luchar contra sí mismos. Entonces, este Bodhidharma crea también el budismo Chan en China, que sabemos que guarda uno de los grandes tesoros, o el gran tesoro del ocultismo, del esoterismo, y crea el budismo Zen en Japón. Entonces, de ahí que hayan hermanadas. De hecho, muchas disciplinas japonesas salen de el contacto con monjes Shaolin. A través de ahí se crean, tanto en Okinawa, la parte sur de Japón, como en otras zonas como Iga y Koga, a través de los ninjas y tal. En ese contacto, en intercambio de experiencias y sabiduría, se crean distintas artes marciales. En contacto siempre con unos valores fuertes como eran el budismo, Chan en China y Zen en Japón, porque sabemos que en cada cultura acepta las mismas cosas de forma distinta, la misma sabiduría desde un punto de vista distinto. De ahí viene, esto que andamos hablando. Muy bien, bueno, entonces ya con esto que has dicho, pues ya no hace falta preguntar por el origen de las artes marciales, ¿eh? Pero rescato esto que me ha impresionado. Sabía que los tiros andaban por ahí, pero lo que has dicho de que se le instruía en la parte física, digamos, de lucha, ¿no? Y de katas y de todo, cuando Ujú. estaba preparado, o sea, que previamente había recibido toda la cuestión psicológica, de meditación, etcétera. Sí, Todo la- un descubrimiento, sí, sí, por favor. esto, lo, Coméntalo un poquito esto más. Esto lo dice un maestro, él da esa clave, no me acuerdo ahora mismo en qué libro, pero es un maestro gnóstico, y él dice eso. Entonces, si lo miramos desde ese punto, vemos que la técnica no era más que, o sea, si tú controlabas tu mente, si tú controlabas toda esa jauría de animales grotescos que al final podemos encontrar en la psicología del ser humano, aquella persona que la controlaba era la persona que podía recibir las técnicas físicas, porque las técnicas de las artes marciales, al final son para defensa, y esa defensa a veces implica agresión, que la otra persona pueda ser agredida. Entonces, si una persona, si el que lo recibía psicológicamente no estaba equilibrado, cuerdo, sano, consciente, podía hacer mucho daño. Estamos hablando que hay técnicas, se sabe. Una mota de polvo, yo siempre lo he pensado y siempre lo he dicho a mis amistades, una mota de polvo hace mucho daño en un ojo. Cuanto menos cualquier golpe medio fuerte que nos pueda pasar. Y más sabemos de accidentes, no vamos a decir tontos, porque son desgracias que han dejado a una persona paralítica. Entonces, el cuerpo humano, la vida del hombre y el cuerpo humano son lo más frágil que yo conozco en el universo. Las películas Carlos, nos han educado muy mal porque no hay combates de 5 minutos. Eso no existe. Con un golpe puedes dejar a una persona inconsciente y si sale mal le puedes quitar la vida. Entonces, no,
de hecho, artes marciales y habría que diferenciar entre las tradicionales, las que son un sistema agrupado de técnicas y tienen una tradición detrás que tienen que sobreviven gracias a una filosofía y una moral, o artes de guerra que son me pegas y te pego, ¿no? La lucha callejera y ese tipo de cosas. En una, es como un soldado sin valores. Un soldado sin valores es un mercenario. Si usamos la misma sabiduría de la práctica de la violencia, con valores o sin valores, tenemos casos muy crudos o tenemos la defensa del pueblo. De ahí eso. Muy bien. Bueno, pues mira qué interesante que me estaba recordando y actualizando cosas mías. Como sabes, yo también cultivo y practico la meditación, como tú. Ujú, ujú, Y hay un sector, una parte muy importante de la meditación que es la meditación gnóstica, creo que la conoces también, ujú. que es la que va un poco más al grano del espíritu, ¿eh? No Sí, solo a señor. tener un momento de serenidad que yo con un café puedo conseguir un momento de serenidad. Y me refiero a que en algunas partes de la obra gnóstica se habla del judo psicológico o del judo psíquico, ¿eh? Ok. Entonces, a mí me impresionó y gracias a ese concepto del judo psicológico, mi vida ganó muchos enteros, porque ya cada vez que yo recibía una agresión o ataque verbal, por ejemplo, qué mal hace las cosas. ¿M? Aparte que yo hiciera mal las cosas, que era cierto, ¿eh? Pero siempre había algo en mí que reaccionaba, que rebotaba. Entonces, según el judo psíquico, de este tipo de meditación, oye, pues aprovecha la fuerza del contrario para vencerle. Y si aplicamos que las artes marciales son principalmente para vencerse a sí mismo, encontramos que la mejor manera de vencerse a sí mismo es aprovechando la fuerza del contrario. Si yo me enfado con el insultador, pues no practico el judo psicológico, se me va la reacción, se me va la posibilidad de aprender. Pero si ese insulto lo convierto a través de la no reacción y la no identificación por ejemplo, en silencio, en comprensión, yo noto como el contrincante, entre comillas, porque para mí nadie es contrincante, porque tengo delante, veo cómo cambia y de una manifestación, digamos, más egoica o ambiciosa o lo que sea que quiera conseguir, pasa a una persona que empieza a querer escuchar. Entonces ahí me funcionaba, ¿no? Y me sigue funcionando. ¿Puedes comentar alguna práctica o algo que nuestras oyentes y oyentes eh, pudieran decir, oye, pues mira, he hecho esto que dijo Francisco de las artes marciales y me he ganado al jefe y me ha subido el sueldo, por ejemplo, ¿no? No, ahí ya no llego, Carlos, porque no sé, no sé trasladar, aunque tienen ese gran fundamento, el judo psicológico, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar resistencia y violencia psicológica por parte de otros agregados características de otras personas. Esas características nos van a afectar y nosotros tenemos que, entre comillas, quitarnos las de arriba como el judo o en el aikido. Y también tenemos que estar muy centrados en nosotros mismos, tener el jara bien equilibrado, que es el centro, el chakra de la empatía. Manipura. Sí, que muchas gracias. Manipura, tenerlo bien equilibrado y que gire en el sentido correcto para no salirnos de nuestro centro de gravedad, de nuestro equilibrio psicológico interior. Entonces, claro, mm, nos encontramos que tienes que estar. Hay un dicho, Carlos, mm, que dicen que el que no sabe de katana, katana es la espada japonesa tradicional, ¿no? El que no sabe manejar la katana está loco por desenvainarla. El que sabe manejar la katana, el que sabe más o menos manejar la katana, se lo piensa. Pero el que realmente controla, el maestro que controla y maneja la katana, no quiere desenvainarla.
porque sabe que desenvainar la katana es en el último recurso y va a terminar en un quitar la vida, ¿no? Entonces, la maestría, o sea, los grandes combates a nivel personal, entiendo que los grandes combates son, aunque quedes de cobarde, salir ileso. A mí Ah, me daría igual en un enfrentamiento que te insulten, que tal, y que no lo sepas gestionar y que llegue a más. mm, Me daría igual, si salgo victorioso, me daría igual que me insultaran, que yo quedara como un cobarde, que piensen de mí lo que quieran. La integridad física, el poder salir de una situación victorioso, vivo, eso es lo importante. Si nos dejamos llevar por el orgullo, pues por menos, yo no, pero por menos la gente se queda sin pelo, ¿no? Entonces, entonces esa es una gran diferencia. Cuando las artes marciales te dan, la práctica continuada de las artes marciales te dan una pequeña templanza, un equilibrio, eso lo dice cualquier, si lo buscamos con el amigo ChatGPT o en Google o lo que sea, nos da que, nos salta que una de las virtudes, una de las características que aporta las artes marciales a la persona es una pequeña estabilidad psicológica, mm. una pequeña, un equilibrio, un pequeño equilibrio psicológico que te permite gestionar situaciones de tensión, de estrés. Muy interesante, Francisco. Ahora ya sabemos un poco más el sentido de estudiar, practicar artes marciales y mejorar y cambiar y transformarnos como personas mejores, de la mano del espíritu, ya que ahora lo hemos acercado aquí, ¿no? Voy a hacer un inciso y es que esta mañana estuve conversando con alguien sobre el tema del espíritu, de Dios, etcétera, y me dijo, bueno, defíneme Dios, la palabra Dios en lo menos posible. Digo, sí, Dios es aquello de lo que te acuerdas cuando estás con el agua al cuello. Fue así, ¿no? Así Como, es, así es. como estamos estos días, pues con nuestra mente y también nuestra emoción en la web y en las conversaciones y en todo, pues no me cogió desprevenido. Así que se le agradece esa pregunta que iba con un poco de sorna, ¿no? Como diciendo, dime lo que sea que yo ya no me lo creo, ¿no? Pero mira, salió. Entonces, desde ese punto de vista, pues quiero terminar esta conversación. Bueno, no tengo derecho a terminarla, pero para que tenga una duración promedio de, no sé, de parada de autobús, quizá no es mucho esperar un autobús escuchándonos. Bueno, que abundes un poco, ya digo para terminar y que se nos quede en la memoria de todos y en la impresión de todos con frescura, esa relación que hay entre las artes marciales, las maestras y maestros que lo han practicado desde el inicio, el por qué todas se llaman do, terminan en do, que no es una nota musical, sino que será una palabra japonesa, que son más cortitas, ¿no? Entonces, hazme una apoteosis final de este tema y, y eso serían las últimas palabras de este podcast. Muy bien. El do japonés significa camino. Mm, Judo es el camino de la suavidad. Aikido es como el camino de la búsqueda de la energía o algo así. Incluso hay un tipo de karate. Karate significa mano vacía, ¿no? Karate, donde te es mano, pues do, el karate do sería el camino de la mano vacía. Es decir, como algo así como defenderse sin armas, ¿no? Eh, ese do implica una búsqueda de un camino profundo. Los grandes karatecas, los grandes artistas marciales han terminado en un templo, porque después de practicar años, en boxeo dicen practicar en la sombra, ¿no? A la sombra, que es lanzar golpes, distintos golpes al aire. Pues después de practicar durante años uno mismo, concentrado en sus movimientos y concentrado en sí mismo, al final se van dando cuenta que la lucha es interior, no externa. Entonces, lo siguiente que te mueve es qué camino es este que yo tendré que buscar donde la lucha
donde la lucha es conmigo. Si recordamos, habíamos dicho que se decía que las técnicas eran, creo que lo habíamos dicho, que las técnicas primero se enseñaban psicológicamente y a aquellos alumnos que habían avanzado se les enseñaba físicamente. Aquí pasa algo muy, no sé si es irónico o gracioso, donde si lo hacemos al revés y recorremos el camino al revés y yo te enseño todas las técnicas físicas, al final tú, que si estás metido en un dojo, en un lugar del despertar, significa dojo, lugar del despertar, que no es un gimnasio, que es un sitio donde se practica y tiene unos valores y tiene una tradición y hay un respeto, dice que respetar el dojo es respetar la vida. Allí los practicantes que están metidos horas practicando no están buscando peleas fuera. Al final, la práctica que tú continúas en tu casa y en tu vida, intentas hacer las cosas moralmente bien y correctas, terminas practicando contigo en la sombra, a solas, y al final esos movimientos te van dando la idea que la lucha es contigo mismo. No sé si me repito, pero es contigo, es una lucha interior. Y al final la gran pregunta es, ¿y cómo entonces tendré que pelear interiormente conmigo mismo? ¿Habrán técnicas psicológicas que me ayuden a eso? Y la búsqueda se convierte en una búsqueda espiritual. Por eso muchas veces el que busca el camino, eh, las artes marciales, la esencia que busca el camino, las artes marciales le suenan a que por ahí puede ser. Y es porque antiguamente el que era maestro de artes marciales es porque era maestro de sabiduría. Tenía que ser maestro de sabiduría para recibir técnicas marciales. Aquella persona temerosa o aquella persona que buscaba algo en la vida y le enseñabas a defenderse, al final también había una filosofía detrás. En China creo que tenemos el Tao y el confucianismo y el budismo en Japón y el shintoísmo. Tenías que tener una tradición fuerte filosófica detrás para tú poderte convertir en maestro de sabiduría. Al final, todo el camino es el camino que uno quiere recorrer para ser la... me gusta mucho esa frase que ahora sale, que es la mejor versión de uno mismo. Entonces, espiritualmente queremos evolucionar, encontrar una vía, un camino que nos ayude a ser mejores. Entonces, de ahí también pasa que, claro, hoy en día hay muchos maestros, entre comillas, que la sociedad se termina pervirtiendo y terminan estas personas haciendo barbaridades y perversidades. Eso no es. O le dicen, o cualquiera quiere llamarse maestro, eso no es. ¿Eh? Son instructores o personas habilidosas o profesionales, pero maestro es una persona que tiene sabiduría, que tiene un espíritu muy grande, una conciencia muy alta que lo conecta con su espíritu, que es eso lo que yo creo que al final todas las esencias buscamos, ¿no?